vimos, dice que allí había una mujer, ¿verdad?, la cual estaba en sufrimiento porque no podía dar hijos, no podía dar a luz, y tenía una compañera, como para decirlo así, no suene tan feo, se compartía en el hombre, ¿verdad? Esta mujer, Ana, ¿verdad?, estaba alcana, y dice que Penina la irritaba. Llegó el momento en el que la mujer le toca subir al templo, y cuando sube allá, ella derrama su corazón en presencia de Dios y toca el corazón de Dios. Tanto que el sacerdote piensa que esta mujer lo que estaba era ebria, que estaba embriagada por causa de su aflicción. Recuerde que en el pasado, cuando nosotros vemos el pueblo judío, los mismos salmos dice que el que estaba afligido tomaba vino y tomaba sidra y se emborrachaba. Usted dice, hermano, ¿de dónde saca usted eso? Dice que cuando Noé se emborracharon, hermano. Por eso la Biblia prohíbe la borrachera. Yo no le estoy diciendo que se vaya a beber aguardiente, no, eso es malo, ojo. Solo que estamos hablando de lo que era el pueblo de Israel. Yo sería incapaz de volver a beber aguardiente sabiendo que Dios me sacó de la indigencia. Sería como tentar al diablo, ¿verdad? Oye, si era un hombre que me tiraba 3 borracheras por día, imagínate que usted me ve a mí tomándome una copita de vino. No, me tomaré la copita de vino de la Santa Cena, y de paso es uva, no está adulterada. Pero los judíos, si usted va y Dios le da la oportunidad algún día de ir a Israel, sentarse a comer con ellos, lo primero que le van a poner allí es una copa de vino, y vino del que rasca. No le van a decir no, vino, añejado. Ellos beben eso por costumbre y por cuestiones de estómago, pero eso es cultura de ellos. Nosotros somos la iglesia y nosotros nos apegamos a las cartas paulinas. Luego nosotros vemos y notamos allí que aquella mujer, ¿por qué toca el corazón de Dios? Aquella mujer le dice a Dios en su conversación: si te dignares de mí y permitieres que yo tuviese un hijo, yo te lo entregaré. Y a Dios le agradó, y es allí donde viene Samuel. Dice que nace Samuel, al tiempo ella lo entrega, lo lleva ya al sacerdote. Pero ¿por qué nace un profeta? Hermano, porque el profeta es la boca del Señor y es el que va a guiar al sacerdote en ese momento, porque cosas estaban pasando que a Dios no le agradaban. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver aquí que Elí, ¿verdad? El sacerdote Elí, Dios le hablaba. Pero cuando nosotros vamos unos capítulos más adelante, dice que por causa del pecado de los hijos de Elí, ya en el capítulo 2, Dios deja y se molesta con Elí, porque Elí le hablaba a los niños, pero le hablaba a los niños de una manera no bravo ni molesto, sino que les decía el pueblo está hablando mal, pórtense bien. O sea, lo hacía era por causa de la habladuría del pueblo, y no lo hacía verdaderamente por un agradecimiento a Dios. Usted no ha visto que hay padres y madres que van dentro de una casa, llevan niños pequeños y son terribles, y tumban el televisor y tumban todo, y la madre lo que le dice: niño, deje eso. Y el niño se pone peor todavía: niño, deje eso. Y la gente dentro de la casa molesta. Provoca agarrar, darle una nalga al niño y una nalga a la mamá o al papá. Eso no es. Usted va y de repente niños pequeños y se meten en los cuartos, y los padres lo que hacen es: te dije que dejaras eso. Cuando los niños tienen que gobernar a los padres. Esos son malos hábitos. Por eso hay autoridades y hay leyes que Dios ha establecido, y los hijos son, ¿verdad?, una herencia de Dios. Pero ¿quiénes tienen que educar a los niños? No son los padres. Y si los padres no saben educar a los hijos, así son ellos. Tal como son los hijos, así son los padres. Porque los niños aprenden de los padres. Usted escucha a los niños en la escuela: ¿y qué quiere ser usted? Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. El principal modelo de un niño es lo que él está viendo en su entorno. ¿Y qué es lo que más ve el niño? No es a sus padres.
Cuando los padres son peleones, aquí dicen alaba lo que él vive, pero cuando van a la casa y usted le pregunta a los niños más pequeños que por qué gritan, ellos como son inocentes, es que mi papá grita a mi mamá, o mi mamá grita a mi papá. ¿Pasa o no pasa? Y los niños sacan a la luz lo que se les ha enseñado dentro de la casa. Entonces Elí era este tipo de padre que era consentidor y por eso causa la molestia de Dios. Y Dios no va a detener su obra, sino que en su teofanía, Dios en su libro, cuando Él lo escribe, Él dice, bueno, yo voy a darle a este hombre un profeta que le hable directamente, porque Dios no tiene trato con el pecado. Yo no sé si usted entiende, pero si yo vivo en pecado, Dios no me va a hablar, va a buscar a alguien para hablarme, porque Dios voltea el rostro al hombre pecador, al impío. Elí se había transformado en un impío. Gloria a Dios. Y la palabra impío significa, no es el de la calle, no, es el que carga la Biblia y ya está haciendo lo malo. Porque el de la calle es inconverso, no es pueblo. El que Dios llama impío es el que conoce a Dios, pero le da la gana de conducirse como él quiere. Vive. Ese es un impío delante de Dios. Y Dios viene a Samuel, ¿verdad? Y Samuel dice que ministraba dentro del altar, pero no conocía la voz de Dios. Y la persona antes de ser impía, primeramente tuvo comunión con Dios, porque lo que lo transforma en impío, lo que lo transforma en apóstata, fue que salió de nosotros, pero no era de nosotros, porque si no fuese permanecido en la doctrina. Todo el que desvía la palabra, se desvía del camino, que es Dios. Y allí nosotros notamos, hermanos, que es un poco fuerte, pero ya Dios había desechado a Elí como sacerdote, pero seguía dentro del templo. Dios había desechado, lo vamos a ver más adelante, a Saúl como rey, pero seguía reinando humanamente. Hay gente dentro del pueblo de Dios que ya Dios los escupió, ya Dios los desechó. Y aunque usted los vea dentro de la congregación, están desechados por Dios. Y es fuerte, pero así es, hermano. Lo dice la Biblia y no podemos quitarle ni ponerle. ¿Cómo sabe usted cuando está desechado? Porque usted no prospera, pero nada de lo que toca. Puede haber algo próspero y usted lo toca y eso se cae. Es como la mujer menstruosa, dijo Isaías. Usted no ve por qué los que hacen tortas no dejan que una mujer que esté menstruosa meta la mano allí. Eso enseguida se baja. Qué tremendo, ¿verdad? Así es el pecado, hermano. Todo aquel que mete en la mano dentro de una obra del Señor, la obra se viene abajo, se viene a pique. Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Que fallamos, sí. Los errores son una cosa, pero el maquinar, maldad, el ser impío ya es otro término, ya eso es otra tecnología, es otra cosa muy profunda. Y fue lo que Elí provocó en Dios, porque sus hijos eran sinvergüenza y él hacía como el gato, levantaba la alfombra, tiraba todo debajo y lo tapaba. Y Dios se molestó y razón no le quitamos a Dios. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces vemos aquí en el capítulo, ya más adelante, ¿verdad? Que usted conoce el llamado de Samuel. Estábamos en el capítulo 8, allí fue donde quedamos. Que dice que Israel pide rey. ¿Por qué Israel pide rey? Porque estaban cansados ya de que Dios, el castigo de Dios venía sobre el pueblo. Y venía sobre aquel lugar, ¿por qué? Por causa de la desobediencia de ellos. Mientras Samuel estuvo gobernando, él no hubo problema, pero dice que los años llegaron y se envejeció y por causa de cansancio tuvo que delegar trabajo y se lo delegó ¿a quién? A sus hijos. Ahora veamos qué hicieron sus hijos. Dice el 8, leemos palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías.
y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Puede tomar asiento, ¿verdad? Porque estamos en un estudio dominical. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí, hermano? Cuando nosotros notamos, dice que Samuel puso ¿a quién? A sus hijos, ¿sí o no? Pero no en ningún momento me dice que Dios puso a los hijos de Samuel, ¿o sí? Y la sierva habló una gran verdad. Lo que pasa es que como todavía está nueva, no aguanta la. Pero era el Señor, hermano. Y dice que Samuel tenía respaldo de Dios. Samuel, la palabra de Dios no caía en tierra cuando Samuel hablaba. Pero Samuel era humano de carne y hueso como lo es usted y yo. Ahora la pregunta que es, si usted es dueña de calle y le llegan todas las bolsas de comida, ¿a quién le da usted primero? Usted busca lo suyo, acomodarlo primero, no. Primero usted lo vaya y, o es o no es así. Seamos honestos. Primeramente los que nosotros conocemos, pero en el Señor no es así. Porque si a nosotros nos llega un recurso y Dios nos pone en nuestras manos, lo que hemos trabajado en Fundación sabemos eso. Yo me gané enemigos gratis hasta mi familia, porque en los tiempos de escasez Dios logró poner cosas en mi mano. Y cuando yo quería como desviar al Espíritu Santo me decía no, porque no me agrada. Es para el que necesita más. Señor, todos necesitamos, no el más necesitado. Y me tocó a mí quitar de lo que yo había puesto en mi corazón para ayudar a los míos por una orden de Dios y dárselo al que necesitaba. Pero no es fácil, ¿verdad? Y mi familia me decía a mí, tú eres peor que un incrédulo, le das primero a los de afuera y no a los de adentro. Le decía, pero es que Dios me está hablando. ¿Cómo hacemos, hermano? Entonces dice que Samuel es lo que podemos notar internamente, porque eran sus hijos, y que padre no va a querer acomodar a sus hijos. Lo colocó en unos lugares que eran en altura, y el pueblo empezó a notar esto. Vean que notó el pueblo. El pueblo nota que los hijos de Samuel eran, dice el 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Imagínate, no era cualquier cosa. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué es sobornar y qué es pervertir el derecho? ¿Quiere que se lo diga? Bueno, sí, Señor, porque tengo tu autorización para hablarlo abiertamente. Cuando usted nota dentro de una congregación, que Jesús lo dijo, cuela el mosquito, que es lo más pequeñito, pero el camello lo dejan pasar. Y lo dijo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que cometen un error pequeñito y le meten disciplina. Pero hay gente que con lo que hacen provoca que lo destituyan y los echen fuera y siguen ministrando. ¿O no? Gente que tú dices, pero no ves lo que está haciendo. Pero la gente voltea hacia atrás y voltea hacia los lados. No he visto. Y eso indigna al pueblo. ¿O no? Sí. Que usted dice, oye, pero yo hice frito nada más y lo pegan contra la pared y usted es lo más malo. Pero cuando usted ve uno de los de arriba, se tapan entre ellos. No. Ni lo ve. Y eso siempre ha pasado. Siempre, toda la vida. Yo lo he vivido en carne propia. En carne propia yo he vivido eso, hermano. Pero es algo que Dios permite, porque el apóstol Pablo dijo que todas las cosas nos ayudan para bien. Que es necesario que nosotros nos calumnien, nos vituperen, pero la pregunta es al profeta que Dios le dice, cuando digan todo tipo de cuestión mintiendo contra ti, ¿cómo debemos ponernos nosotros? Gozados, ¿verdad? Alegres. Pero nos gozamos cuando nos murmuran. O se nos levanta la carne, porque hay que hablarlo así, es carne, que hace, Dios dice, quítese de nosotros toda ira, todo enojo. Mientras más mal hablen de mí, yo más alegre debo estar.
Pero es fuerte, ¿verdad? Porque nadie se alegra de que hable mal de uno. Porque también en el espíritu, hermano. Oye, yo a veces me he hablado mal de mí y se me ha levantado la carne, pero yo mismo me muerdo y digo, no hablo, ni siquiera me hago el mudo y me voy por allá a caminar, Señor, estoy molesto. Pero no debería estar molesto, pero estoy molesto. Porque seamos honestos, hermanos, somos seres humanos. Y aún los profetas también pasaron por allí. Usted no veía que Dios derribó 850 profetas. Y más adelante usted ve allí el profeta diciendo, seré yo mejor que mi padre, quítame la vida, frustrado. Usted no ha visto, hermano pastor, ministros que Dios levanta paralíticos y la gloria de Dios se ve y después de los 3 días usted lo ve con la cara abajo, hermano, no quiero seguir, quiero tirar la toalla. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Si Dios lo usó tremendo en una campaña. Lo que pasa es que en esa parte, como estamos en la escuela dominical, lo que pasa es que hay hermanos que son de carretilla. Hay que llevar un carretilla. Empujado. Entonces el pastor, cuando ya ve que de verdad piensa que es él, entonces él dice, Señor, si soy yo, quítame. Cuando uno ve que no es Dios, que no es uno, sino que son ellos, que son Señor, a tu voluntad. Pero son las emociones las que nos juegan malas pasadas, ¿o no? Sí, claro. Yo he estado en momentos donde le he dicho, Señor, me quiero ir contigo, no aguanto más. Y el Señor me dice, corre y camina, largo camino te resta. Creo que todos hemos estado al borde de decirle al Señor, Señor, mejor me voy contigo, ¿o no? Del 100%, el 99% de la mayoría tiene eso. Mano, porque a veces nos vemos en situaciones muy extremas, pero demasiado, que solamente usted y Dios, solamente usted sonríe, hermano, no hace como el payaso. A veces yo me paro a predicar, hermano, qué alegre, y no saben los gigantes que tengo levantado y allá llorando en mi casa. Oye, Señor, qué tremendo. Porque solamente Dios, nadie le interesa lo que usted está atravesando, porque la gente no lo va a solucionar a usted, pero Dios sí. En secreto usted se derrama delante de Dios y usted va a sentir el respaldo de Dios. Ana, nadie le podía solucionar el problema porque Jehová le había cerrado el vientre. Pero cuando halló gracia delante de Dios y el tiempo de Dios, fue a quien podía solucionarle el problema. ¿Quién? Dios. Y Dios le dio el hijo. Entonces la solución a su problema está en Dios, porque Él todo lo hace posible. Amén. Vemos que el pueblo empezó a hablar y tenía razón, diciendo, oye, Samuel perdió la visión porque estaba viejo. Y eso lo hablamos en acerca de los padres, los abuelos. Lo hablamos en la clase pasada. Y Samuel, dejándose guiar, mover por sus emociones, colocó personas no bien vistas delante del pueblo. Los ancianos se molestaron. ¿Y qué trajo como esto como consecuencia? Que el pueblo dijo, no, ya no queremos más profetas, más reyes, no. Que nos pongan un rey como tienen todas las naciones. Y veamos lo que Dios le dice a Samuel. El 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que no los juzgue como tienen todas las naciones. ¿Quiénes eran jueces? Los hijos de Samuel. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué el pueblo murmuraba? Porque los mismos jueces eran los corruptos. Y eso dentro del mundo terrenal, nosotros podemos ver lo normal. Usted ve gente que ha matado hasta 10 personas y tiene plata y le dan real al juez y salen, ¿o no? Y usted dice, este es el azote de barrio. Y acaba de matar a uno y a los 3 días usted lo ve y le pasa por el frente. ¿Y qué pasó aquí? Que los jueces que están arriba son corruptos. Y eso es normal verlo, pero dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios, ver los que nos juzgan sean corruptos. ¿Verdad que es fuerte? Cuando usted es el que le mete la disciplina más torcido que usted. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Yo estoy hablando como pastor, también me cae a mí encima, hermano. Entonces yo tengo que ser ejemplo, hermano, ¿verdad? Porque a la hora que yo vaya, me van a hacer así. Y uy, bien. Y por eso Jesús era de ejemplo. Lo que me agrada de Jesús es que Jesús primero hacía y después hablaba. Nosotros hablamos mucho y no hacemos nada. Y ahí me meto yo. Prometemos y quedamos como mentirosos.
Y el pueblo dice, ah, ya viene el mentiroso otra vez. ¿O no es así? La Biblia dice que lo que promete, cúmplelo. Y es tremendo. Entonces los ancianos le dijeron, mira, tú lo has hecho bien, Samuel, te reconocemos tu trabajo, pero es que tus hijos no andan como tú, porque se dejan sobornar por la plata. Dice que, mire, agarra por ahí por debajito. Y el hombre agarraba así. Y no, todo está bien. Y se saltaban unos a otros. Jesús tuvo esos problemas con los sacerdotes también en la antigüedad y en los tiempos de Jesús. Jesús decía que se alababan entre ellos mismos y se exaltaban y buscaban los mejores lugares. No lo dijo Jesús, lo dijo Jesús. Entonces, hermano, cuando nosotros lleguemos a un sitio, mejor sentarse uno de último. Que cuando vean a uno, no es lo mismo que le digan a uno, vente, varón, siéntate aquí. Que uno llegue y se siente aquí. Y después le digan, hermano, disculpa, ahí va el pastor fulano de tal. Oye, qué vergüenza uno pararse y irse más allá, ¿verdad que sí? Oye, cómo deshonroso, hermano. Entonces, mejor a veces llegar por debajito. Llegar en el anonimato. Que si a usted lo ven, lo llamen, pero no que usted llegue y se siente en lugares que no le corresponden. Gloria a Dios. Porque después uno pasa pena. Y eso lo habló Jesús, para que nosotros tomemos en cuenta los consejos para que el enemigo no nos avergüence. Luego aquí el 5 dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Vean, ¿quién endurece el corazón de la gente y quién lo ablanda? ¿No es el mismo Jehová? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Para mostrar su gloria. ¿Quién le dio espíritu de estupor a Israel, ojos con que no vieran, oídos con que no oyeran? ¿No fue el mismo Jehová? Porque dentro del pensamiento de Dios, si Israel no mata al Cristo de la gloria, no lo crucifica, usted y yo no tuviésemos salvación. Entonces Dios, en su diosidad, escribiendo su libreto, dice, endureceré el corazón de Israel para que de dos naciones hacer una, los que no son hijos sean llamados hijos. Entonces, para que pudiese venir Cristo, tenía que venir un rey de carne y de hueso, porque si no, ¿cómo entra Cristo ilegal? El que entró ilegal aquí es el diablo, que el Señor lo reprenda, lo derribaron de allá abajo. Ese fue el único ilegal, ese es el que anda ilegal en la tierra. Pero el Hijo de Dios, la imagen de Dios, tenía que nacer de una mujer, porque iba a encarnarse y se iba a presentar como el camino, como la verdad y como la vida. Pero ¿cómo iba a venir como rey si Israel no se manejaba por reyes? Se manejaba por un sacerdote, por un pastor, y también se manejaba por el profeta. Pero Dios hace que el pueblo pida rey, porque en los planes de Dios estaba que Cristo pisara la tierra. Estamos hasta allí claros. Entonces, dentro de la diosidad de Dios, Dios ya en el capítulo 9, Saúl es elegido rey. Usted sabe el resto, que el profeta Samuel le dice, mira, Dios ha oído su palabra, les va a poner un rey, pero este rey los va a llevar por este lado, así, va a acontecer tal cosa. Y ellos dijeron, no importa, queremos un rey. Y usted dirá, no, pero ese pueblo sí era fuerte. Pero ahora yo le voy a hacer una pregunta honestamente y no me la responda. ¿Verdad que el silencio de Dios duele?
Cuando uno le ora a Dios y Dios no le responde a uno y no le habla por ningún lado, ¿verdad que entra uno como en desespero? Y uno dice, bueno, pero que está en silencio. Aunque usted sepa que esté trabajando, usted dice, pero que use que sea un paso. Usted espera que Dios le hable, hasta si sea por un inconverso, pero que me hable. O no hemos pasado por allí también. Y el pueblo dijo, no, nosotros estamos cansados de que Dios nos haya metido 430 años de silencio. No es cualquier cosa, hermano. 430 años Dios ha dado con Israel y que los haya entregado en manos del enemigo. ¿Ah? Ahora veamos aquí lo siguiente. Dice ahora aquí en el 9, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba así, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Era joven, hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de nombre, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Mire las características de un rey humano y el rey que Dios llama para la eternidad. Dice que Saúl era alto más que todos. ¿Qué significa la altura? ¿Qué significa cuando un rey humano de carne y hueso gobierna? Es altísimo. Porque estamos haciendo la similitud cuando gobierna un hijo de Dios y cuando gobierna un hombre en la carne. Saúl representa al hombre que maneja la iglesia como la carne. ¿Sabe cómo usted lo va a ir? Aquí yo soy el jefe, yo soy el mayor aquí, ahí está la puerta, al que no le guste, que se vaya por ahí. ¿Los hay o no los hay? Sí, los hay. Y bastante, más de lo que usted se imagina. Pero la Biblia me dice y me enseña a mí otra cosa. La Biblia a mí me enseña que en las cartas paulinas que los diáconos y el pastor deben ser hospedadores, hombres amorosos, cariñosos, respetuosos, hombres de una sola mujer, que los hijos sean creyentes. Cuando leemos allí todo lo que el Señor nos exige, ¿será que podemos sacar un pastor? Sí. Cristo. No, porque si lo sabemos, hermanos, vamos a tener detallitos, pero es que estamos hablando a la hora de pesarnos, porque tenemos que pesarnos por la palabra y tenemos que hablar verdades unos a otros. La Biblia me enseña y me dice que cuando yo vaya a hacer juicio, lo haga con misericordia. Pablo se refería a sus alumnos, a sus discípulos como perlas de su corona. Y Pablo decía, hijitos míos, amados en el Señor, tengo que volver a sufrir como la nodriza, ¿verdad? Cuida a sus hijos. O sea, una mujer en parto, tengo que volver a sufrir dolores de parto por causa de vosotros. Sí, porque también me explica la palabra, no yo hasta que a veces cuando le digo bastardo. Sí, pero ya para allá vamos después, el desecho, ¿sí? Como vamos en la línea. Entonces estamos hablando primeramente que el liderazgo, porque después vamos al pueblo, el liderazgo debe ser visto delante de Dios, aprobado, pero aprobado por Dios y no por los hombres. ¿Por qué? Porque Saúl allí dice ya que Dios le había advertido al pueblo cómo era Saúl, y el pueblo aún así dijo, lo queremos como rey. Ahora él tuvo respaldo de Dios, sí lo tuvo. Vamos a ver por qué tuvo respaldo y cuándo lo pierde. Dice que en el 3, y se había perdido las armas de Cis sobre Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Otra característica, Saúl andaba buscando asnas, burros. Cuando Dios llama a David estaba cuidando ovejas. Yo no sé si usted capta, pero el asna es un animal que usado en la antigüedad era para cargar carga y lo usaban para llevar la leña al lugar alto porque se adoraba a Dios en lo alto. O sea, el asna siempre llevaba la carga, pero nunca estaba metido dentro de la presencia de Dios porque solamente era un animal de carga. Hay dentro del cuerpo de Dios gente que carga mucho y trabaja mucho, pero no entra en la presencia de Dios.
Son considerados en el mundo espiritual como asnos, que usted dice, wow, pero ¿cómo trabaja? Pero no saben entrar en la presencia de Dios. Quien sí entraba en la presencia de Dios era la oveja, porque era la que sacrificaba. ¿Y la oveja cómo es? Es obediente, es mansa. La verdadera oveja, no la oveja. Usted ve una oveja, hermano, que la van a matar y se queda quietecita y llora, ¿verdad? Pero trate de agarrar un animal así que usted lo va a ver qué le va a hacer. Trate de agarrar un burro a ver si no lo muerde. Dicen, bueno, a mí nunca me ha mordido un burro, pero dicen que los molicos de que muerde es duro. Duro. Entonces estamos viendo que dentro, por los caracteres, hermanos, de las personas, habemos personas que somos ovejas, otros todavía no han llegado a ovejas y son como los asnos, ¿verdad? Que son un poquito briosos, hay chivos. Dentro del cuerpo de Dios hay de todo, hermano. Y hay que hablarlo así, como lo dice la Biblia. Hay impíos y hay santos. Hay gente, hay trigo y hay cizaña. Hay gente que está en un proceso. O sea, dentro del cuerpo todos somos santos y ya todos nos vamos con Cristo. No, hermano, estamos en preparación y estamos siendo perfeccionados por Dios. Pero cuando damos este tipo de mensaje, a veces la gente se molesta. Porque cuando estamos heridos, cuando cae la sal, ¿cómo se siente usted cuando le cae sal en una herida? ¿Le duele? Y si me duele, porque el mensaje es para mí. Mire, si yo hablo de chisme y ninguno chismea, eso no le pega a nadie. Usted sabe que cruje los dientes es que anda el chisme. Bueno, ¿qué se creerá esa persona que está ahí? Él es chismoso. Hay gente que recibe palabra, pero no le gusta que le predique. Exacto. Que predique, me gusta que predique. Claro. Mi abuela decía, el que se queda el traje, ese es el que, ¿verdad? Si predican algo y a mí yo no tengo nada que ver, hermano, eso pasa. Pero cuando me estremece, digo, ese es para mí, Señor. Esa es mía. Aquí no vamos a leer maracucho. Póngale la Biblia. Lee aquí a Renato. Sí. Pero dile a él, mira, aquí dice, no así. No me digo yo. Y hace mucho así. Tristemente hay muchos en el pueblo así. Amén, así es. Entonces ya sabemos que, bueno, Saúl es elegido rey, ¿verdad? Dice que en el capítulo 11, porque vamos a llegar rápido, dice que Saúl derrota a quién, a los amonitas. Quiere decir que en una de las idas que Saúl fue a buscar las armas de su padre, dice que por el camino se perdió 3 días, capítulo 11. Llega y dice que andaba allí con alguien y le dicen, hay un profeta en el pueblo, vayamos a él, él nos va a decir dónde están las armas. Todo era una diosidad. Dice que cuando Saúl consigue a los profetas que iban subiendo, sube y dice que profetizó con ellos. No quiere decir que era profeta, sino que tenía un don profético. Profetizó con ellos y fue mudado en un nuevo hombre. Hubo un ungimiento en los secretos, porque primeramente Dios, antes de poner a alguien, lo unge en secreto y después lo saca a lo público. Nunca unge afuera, sino ungido primero adentro. Y en el capítulo 11 vemos que Dios respalda a Saúl, ya es rey, y dice que Saúl derrota a los amonitas, ¿verdad que sí? Dice en el 6, dice en el 11:6, al oír Saúl estas palabras, luego dice la palabra espíritu con E grande, ¿verdad? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre quién? Sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Qué entiende usted allí? Le habían dicho al pueblo de Israel que si no se entregaban, ¿verdad? Iban a morir todos, pero que la condición era que se sacaran un ojo. Que se sacaran el otro ojo. Y el pueblo desfalleció. Y Saúl dice que el Espíritu de Jehová entró en él y se llenó en una ira santa. Y usted sabe lo que es difícil. Ve a una persona que agarra un buey y lo despedace así, hermano. Imagínese la fuerza. Bueno, los que tienen ganado, usted podría, varón, agarrar un buey y despedazarlo
así con las manos? No, solamente el poder de Dios. ¿Verdad? Y el hombre agarró aquel animal en presencia del pueblo y dijo: así dice Jehová, el que no obedeciere esta palabra en pos de Samuel y en pos de Saúl, así hará Dios con él. No, el pueblo de Dios, mejor vayamos. Porque si los agarraba Dios, los iba a hacer como los bueyes, los iba a despedazar. Entonces el respaldo de Dios estaba con Saúl. Si Dios pone a alguien, lo va a respaldar. Ahora aquí donde viene lo bueno, hermano pastor. ¿Quién puso a Saúl? ¿No fue Dios también? Sí. Porque el pueblo se lo pidió, pero lo puso Dios. Y lo respaldó Dios. ¿De quién fue la culpa que Dios le quitara el respaldo? No fue del mismo Saúl. Si Saúl se fuera portado bien, no fuese seguido siendo rey. ¿Quién pone rey y quita rey? Dios. Dios, hermano. Si Dios me honra a mí y lo honra a usted y lo pone en un lugar, va a depender de quién que usted esté en ese lugar. De su comportamiento a Dios. Porque si usted lo está haciendo bien, aunque el hombre quiera quitarlo, primero lo mata Dios, primero lo mocha Dios antes que toque un ungido de Dios. Pero si usted lo hace mal, no lo va a quitar el hombre, lo va a quitar el mismo Dios. Porque cuando Dios pone algo o pone una obra, no la derriba nadie. Si es Dios. Pero si es el hombre, cae por su propio peso. Que era lo que mi hermanita también estaba hablando aquí. Bueno, el Señor a través de mi hermana. Cuando es Dios que lo pone a usted en algo, hermano, eso no se lo quita a nadie, al menos que usted se porte mal y Dios se lo vuelva a quitar. Pero depende ya de mi comportamiento con Dios, porque yo le puedo mostrar una cara a usted, pero si yo soy tramposo, si a mí me gusta lo ajeno, si yo soy habilidoso y tengo facilidad de palabra y les vivo prometiendo cosas y no les cumplo y les quito reales y los tengo engañados, ¿será que Dios no lo está viendo? Pero ya es Dios. Nunca vimos a David diciéndole: quítate porque Dios me ungió. Nunca. David dijo: no, ese asunto es de Dios, Él sabrá. Ahora sí está entendiendo, cuando Dios pone a alguien, aunque se porte mal, no lo quita el hombre, lo quita el mismo Dios. Dios es el que tiene la potestad de quitar y poner. Miren, va a ser un poquito fuerte lo que le voy a decir, pero esto lo viví yo en carne propia. El hermano que me dio la oportunidad a mí, el Señor me mostró a mí una visión y me dice: él y tu padrastro están planeando hacer unos papeles por la alcaldía porque tienen unos contactos y quieren sacarlo a usted de una casa que es de herencia de mi papá y de mi mamá y que fue hecha bajo matrimonio y que es legal. Y cuando Dios me da esa palabra, yo lo confronté a mi hermano y no me lo negó. Y cuando yo le dije: mire, yo le voy a decir algo a usted, yo no peleo casa, no peleo carro, no peleo nada porque yo vine desnudo al mundo, pero antes que usted haga eso, Dios lo corta. Y usted sabe qué pasó, pasaron 3 meses y Dios lo cortó. Porque eso estaba oculto y estaba muy escondido. Pero lo sacó a Dios a la luz o no lo sacó Dios a la luz. Sí. Y Dios dijo: vas a tocar uno de mis ungidos, vas a venir y te vas a levantar en contra de él. No te estará viendo él, pero yo te estoy viendo. Y yo le dije al Señor: Náhuara, Señor, si este era mi hermano de sangre por el cual lloré mucho, aunque le dio oportunidad de partir con él, y lo arrancaste, ¿qué quedará para que no es mi sangre? Ay, sacanda. Santo. ¿Usted sabe lo peligroso? Que usted planea en secreto meterse con alguien que Dios está honrando. Ajá. Gloria a Dios. Eso sí es delicado. Aleluya. Eso es delicadísimo. Porque Dios está bien. Que lleguen y digan: vamos a dejarlo que trabaje. Y después que haga, lo quitamos. Ay, sacará, dejemos que primero florezca y después le metemos el pie. Ay, ¿será que Dios no ve y no oye? Sí. Y Dios dice: primero los arranco a ustedes, antes que ustedes me toquen a alguien que trabajen dentro de mi obra. ¿Sabe lo que cuesta que alguien trabaje y que usted se meta con alguien que le está trabajando a Dios? Eso sí es difícil, ¿sabe? Eso sí es difícil. Porque bien o mal, le trabajamos al rey.
¿Y usted sabe quién cuida a su empleado? El jefe. Si usted tiene una empresa, varón, y se vienen a meter contra los empleados suyos, ¿usted responde o no responde? Y todos los que le trabajamos a Dios tenemos un patrón que se llama Jehová de los ejércitos. Y no duerme. Aunque yo esté durmiendo y usted esté durmiendo, Él está acampando y está viendo. Y visita la maldad de los hombres. Y da tiempo de que se arrepienta. ¿Quiere probarlo? Métase con un ungido de Dios. Y después me dice cómo le va. Después me dice, no, me fue bien, hermano. Mas yo decirle, oye, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lograron hacer eso? Ahora vea esto. Ya sabemos que el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl y que estaba ganando la batalla. Pero mire, ahora vayamos al 13. Capítulo 13, guerra contra los filisteos. Está en guerra ahora contra los filisteos, ¿verdad que sí? ¿Le volvió a dar la victoria a Dios a Saúl o no se la volvió a dar? Todavía Saúl no, como que dice, no se había salido de los parámetros de Dios y seguía teniendo respaldo de Dios. Dice que había ya reinado Saúl un año, tenía un año siendo rey. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Bet-el, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a su tiempo. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de esa a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Allí, ¿verdad, hermano? Ya usted lee más adelante dentro de su casita, y usted va a conseguir que toda esa victoria Dios se la dio a Saúl, pero ahora veamos cuánto Dios desecha a Saúl. Y yo digo que no fue que Dios desechó a Saúl, Saúl se desechó él mismo. Porque nosotros decimos Dios lo desechó. No, hermano, Dios no desecha. Se desecha la misma persona al desechar a Dios. Porque Dios es santo. Y si usted quiere que Dios se aleje de usted, empiece a hacer pecado. ¿O no? Porque Él es santo. Entonces Dios no puede, aunque Él quisiera, no puede contaminarse porque Él es santo. Entonces depende de usted y de mí que Dios esté cerca. Dios dice que vea al altivo de lejos, sea altivo, y Dios se aleja. ¿Quiere que se acerque? Bueno, sea humilde, y yo tengo que ser humilde para que Dios se acerque. Pero si yo quiero pisar duro y decir que yo soy el mando, yo aquí a la fuerza, eso no es altivez. Sí. Hermano, el que es jefe no necesita decir que es jefe. El que es líder no necesita decir que es líder. Lo respetan porque lo admiran. Jesús nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Vieron como yo escupí en el barro y le hundí en los ojos al ciego? ¿Vieron que vieron? ¿Ustedes vieron a Jesús en eso? Ustedes vieron a Jesús, vieron los paralíticos como caminaron. Jesús decía, no se alaben a sí mismo. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Si Dios me usó, que hable otro, pero no debo hablar yo mismo porque se ve feo. Claro, se ve feo. ¿Viste cómo Dios me usó para la honra y gloria? Me estoy alabando. Me estoy alabando. Cristo decía, anda y di lo que Dios hizo en ti. Sí, pero es a la persona que sanó, pero no el que sanó. Sí, claro, pero dice también a veces que tenemos que usar el testimonio para que llegue otro. Saber dar testimonio. Pero el testimonio lo da que es sanado, mi hermano. No. Sí, No. Claro, varón. Bueno, después entramos allí, porque nos vamos a desviar. Pero quienes dieron testimonio de Jesús fueron los que sanó Jesús. Pero Jesús nunca dijo, yo lo sané.
No, Dios te usa, gloria a Dios. Al que Dios te usó para que te sanara es el que te va a honrar a ti. Va a decir, ahora no es por nada. Y a veces usted ni ve y se cumple una palabra y está hablando por allá. No, hay un pastor por allá que es profeta, que me dio una palabra, se llama Efraín Valdivieso. Suena bonito porque lo está diciendo otro. Pero si lo digo yo mismo, se ve feo. Me golpea, ¿verdad? Se ve como que... Y yo he cometido ese error de pedir una, Señor, perdona. Porque yo lo he cometido, hermano. A veces de repente Dios me ha usado en algo, Dios me usó allá y después yo, no, Señor, lo hice mal, ¿verdad? Porque ya yo sé que o sea, para mí no es algo nuevo. Yo sé que el que debe decirlo fue el que se fue sanado, no el que sanó. Porque Jesús no me lo enseñó. Hermano, uno es llamado a testificar lo que Dios hace En ti, pero no que te usó a ti para sanar a otro, porque suena como feo. Aunque no lo hagas así, pero se ve feo. Digo, vaya, ese testimonio de la persona que está enferma. Exacto. Te tiene que hablar de ti, no tú de él. Eso, yo no puedo hablar de mí Sí, mismo. pero hay personas que no hablan, callan. Entonces, Lo ¿qué que es tú el haces. tiempo de Dios que va a... Hay que tener el tiempo de Dios Sí, para eso. callan. Entonces, en vez de hablarlo bien, hágalo peor. Ahora veamos. El 15 dice, Saúl desobedece y es desechado. El 15 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. El profeta le está diciendo a Saúl. Ahora la pregunta, ¿quién era mayor? ¿Saúl o el rey? ¿O Saúl o el profeta? En la antigüedad. El profeta era mayor. O sea, no quiero que me malinterprete esto. Dentro del pueblo, el mayor era el rey, porque daba las órdenes terrenales. Pero ¿quién era mayor entre Dios y quien gobernaba? ¿El profeta o el rey? El profeta era la boca de Dios, hermano. Y los reyes, antes de ir a la guerra, ¿quién iba? Y el profeta le decía, sí, sal, no salga. Entonces, ¿qué importancia? Por eso es que hablábamos de que esta iglesia es profética. ¿Qué importancia, hermano? Es que de los que Dios nos ha dado el privilegio de ser profeta o profetiza, nos consagremos a Dios para que podamos advertir al pueblo en las batallas. Yo digo que si los pastores, o los líderes, metiéndonos nosotros, le preguntáramos al profeta verdaderamente consagrado, hermano, ¿es tiempo de hacer campaña? ¿O no es tiempo? ¿Dónde es el sitio? Yo recuerdo que hace más de 25, 30 años, un pastor decía estas palabras. Él decía así, hermano, el primer predicador que yo monto a predicar en un campo blanco, en una actividad, es un profeta. Y de ahí vienen los evangelistas y vienen, porque el profeta tiene la capacidad de ver cosas que otros no ven. Eso lo hacían antes. Yo eso no lo he vuelto a ver más nunca. Pues. Ahora dice que cambió el canon. ¿Verdad? Dice que cambió el canon después que viene. Ahora, ¿de dónde se agarraron ellos? Del valle de los huesos secos. Dice que en los lugares secos, donde no había nada, aquí me enviaba Dios al profeta. Y el profeta tenía la capacidad de ver en el espíritu lo que Dios iba a hacer. Y después el profeta venía y le decía al hombre, le decía, no, varón, ahí no es, Dios muestra que es allá. Es como cuando usted va a buscar agua con una varita, algo así. Pero a veces, hermanos, no tenemos victoria porque nosotros no consultamos a Dios, sino que decimos, vamos a hacer una campaña y la hicimos. Pero tenemos que preguntarle a Dios si es tiempo de cosecha o no es tiempo de cosecha. Orar, meterse para esta campaña. Orar por el sitio donde va a ser la campaña. Orar por los argumentos, orar por el predicador, orar por el director, por el que va a dirigir la campaña, por toda esa gente. Lo que pasa es que a veces cuando uno hace una campaña, o pide o busca, ¿me entiendes? De 30 se pone a poner los 3 o No falta búsqueda, todo. Nunca hace nada. Todo. Pasa que esta iglesia es dinámica. A todos nos falta. Tenemos que tener la actividad en la dinámica del trabajo. Creo que a todos nos falta búsqueda, hermano. O sea, humildemente lo decimos que todos debemos buscar más. Todo. Ahora vea el 3 dice, ve pues y hiere a Melech y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo
les pasó revista en Telaí, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid de entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los esceneos de entre los hijos de Amalek. Miren, aquí había gente que no era del pueblo de Dios, pero le prestó colaboración al pueblo de Dios, y Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Verdad que hay gente en el mundo que no es cristiana y cómo colaboran en la obra? Dios tiene misericordia de ellos. Pero hay gente que le amarga la vida de la iglesia, que cuando hay un culto pone el equipo a toda bulla como para amargar vida y pasan por el medio de las actividades, pero a propósito. Enemigos del pueblo de Dios. Sí. Hay gente que de afuera te colabora más que lo que está acá adentro. ¿Sí? Así es. Hay gente afuera que Dios tiene que tocarlo, porque hay gente adentro que tiene la capacidad para hacerlo y no quiere. No lo hace, le pone de condiciones. Entonces Dios usa una piedra porque dijo que no se va. Pero cuando ven que hay alguien que de repente, mire, vamos a poner un ejemplo. Tiene una corneta grande, hermano pastor, ¿verdad? Grande. Y dentro del pueblo vemos como 10 hombres. Y ninguno se mueve a buscarla. Viene un borracho y es tocado por Dios y trae la corneta y la monta ahí, y después el pueblo empieza a criticar. Mira el borracho vino a traer la corneta. ¿Y por qué no la fuiste a buscar? Sí. No, pero para pasar un especial o decir algo ahí, inmediatamente, y si no lo pasa, no, bueno. Pero eso no es que uno ve gente de afuera con queriendo servir, no, pues ya vamos hasta ahí, déjala ahí. Lo que pasa es que cuando hay poca vocación de servicio sucede eso. Sí. Pero el que critica es el que no hace. Claro. Porque el que esté siempre ve criticando que todo está mal es porque está desocupado. Pero si estuviera ocupado no viera dónde el otro falló. Así es. El 7 dice, y Saúl, aquí está el problema, que es donde nos vamos a enfocar. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Acab y a lo mejor de las ovejas del rebaño mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, escuchen, antes que continuemos. El profeta le dijo comenzando el 15 que destruyeran. ¿Y por qué no destruyeron todo? Una desobediencia de Saúl. Y del pueblo. Se dejó llevar por la voz del pueblo. No, y él también no quiso destruir. Él le dijo al pueblo que no tocaran las cosas mejores. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué dio Saúl que no quiso destruir lo mejor? Es lo que la ambición. Malicioso. Y la ambición dice que nos desvía del camino. Claro. De Dios. ¿Cómo será que Dios nos guarde y no nos pasen por esa prueba? Pero bueno, si nos pasa, que la probemos. Que vengan y digan, hermano Valdivia, cierre esa iglesia, yo no tengo una mejor broma por allá, mire, se va a ganar $1,000 al mes. Oye, el hermano está pasando trabajo. Mira, eso pasó aquí. Uno pasó el amor que Dios. ¿Entiendes? Es donde uno lleva a Pablo. ¿Ya me estaba? Pero es fuerte, ¿verdad? Claro. $1,000. Sí. ¿Quién se gana $1,000? Como Balaam, ¿verdad? Sí. Pero déjame maldecir el pueblo un momentico. Platica por ahí. Tiene que pararse un burro en el camino. No, y decirle, y no se van. Donde le ponen la mejoría se van. Ponen la cosa mejor se van. ¿Es así? Claro. ¿Se van? De repente Dios no quiere honrar aquí y de repente salimos a predicar afuera y nos dicen, no, necesitamos un pastor, quédate aquí, mira, tienes 300 ovejas ahí. Y vas a tener fuego de campo. Ahí es donde yo digo que venden la heredad la venden por un plato de lentejas. Claro. Y en muchas áreas. Entonces, ¿somos tentados o no? Claro que sí. Y Saúl dijo, no, es que esto está bonito. Y le dijo al pueblo, compartimos. Pero ¿qué pensaba Dios? ¿Será que Dios no los estaba viendo? Vea,
El 11 dice, ahora, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esta es la conversación del profeta con Dios. En el 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Samuel no estaba ya, pero ya Dios le estaba diciendo al profeta lo que estaba aconteciendo. ¿Será que se puede engañar un profeta de verdad? ¿Será que un profeta metido con Dios lo puede engañar? No. Es infalible, hermano. Pregúntale a Eliseo cuando lo sirvió, ¿verdad? Y cuando todo lo revela Dios. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se ha apesadumbrado Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso. Samuel entonces dijo, una pregunta, pues, ¿qué válido de ovejas y bramado de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor. Él no dijo nosotros, o sea, metió al pueblo, le lanzó la pelota al pueblo. De las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, ni siquiera dijo nuestro Dios. Mira el lenguaje del que no es de Dios. Lo voy a volver a leer de corrido para que vea el lenguaje cuando usted sabe quién es creyente y quién no. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Yo cuando me refiero a alguien le digo nuestro Dios, mi Dios. O sea, ya Saúl sabía que ese no era su Dios. Pero las demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, una pregunta, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Quién ungió? Jehová. Como ungió a David, la misma oportunidad. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Vea, él fue y cumplió pero a medio. Lo hizo pero a su manera. Yo no sé si usted está entendiendo, pero hay gente que Dios le da una orden y lo hace pero a su manera. Le cambian las coordenadas a lo que Dios dijo. Dios le dijo, haga esto, y él dice, sí, pero no, mejor no me parece eso, ya ahora lo voy a hacer así. Oye, hermano. ¿Usted se imagina que Moisés fuera dicho, no, Dios, Jehová me dio las medidas del arca y me dio las medidas, pero no, hace mucho trabajo, vamos a hacerla más pequeña? Que Jehová le haya dicho, las cortinas son carmesí, color, ¿verdad? Y azul. No, el azul no me gusta. ¿Qué pide usted, hermano? ¿Le metemos amarillo? Ah, no hay gente así, que Dios dice que hagan una cosa y ellos dicen, no, pues eso no me parece, mejor vamos a hacerlo así. Y eso hace que Dios lo desecha, lo aparte. Pero estamos hablando que es Dios. Ojo, no nosotros. Nosotros no nos metamos en ese asunto. Si alguien lo está haciendo mal, déjelo quieto que en cualquier momentico Dios lo quita. Dios. Nosotros no. Nosotros ni se nos ocurra levantar la mano con su ungido. Nunca, jamás. Porque entonces también nos van a dar a nosotros. Uno ve que alguien se va por el voladero y usted lo deja. Usted le advierte. Usted les dice. Pero si quiere seguir, zúmbese. No tiene capa.
estrellar y ustedes dicen no hacen caso, déjelo que se estrelle. Déjelo. Amén. Luego, vea cómo entra el pecado de la rebeldía, hermano, que es lo que quiero que vayamos. En ese mismo capítulo, en el mismo verso 23, he tomado en una de las categorías, creo que es la más fuerte, lo que es la adivinación y la rebeldía. Dios no le perdonó a Satanás y lo derribó de allá arriba. ¿Y usted sabe que es un rebelde? Alguien que desobedece a Dios. Cuando usted dice que tiene un hijo rebelde, cuando usted le dice algo y hace otra, ¿verdad que sí? ¿Y cómo ve el padre al hijo rebelde? Es fuerte. Entonces cuando desobedecemos a Dios, Dios nos ve como rebelde. Y usted sabe cosas feas, cae en la mano de un Dios vivo. Porque se nos da por la familia, nos da enfermedad, nos quita trabajo, nos pega contra la pared, nos pone que, oye, tenemos de pequeño por allá, Señor, ten compasión de mí, porque es Dios. Entonces mira como dice él aquí en el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La consecuencia de haber desobedecido a Dios fue que le quitaron el reinado. Pero todavía Dios le dio la oportunidad de ser salvo y no quiso. Luego dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Le echó la culpa a otro, no había arrepentimiento. Y consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reinado de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Usted se imagina que el profeta Samuel amaba a Saúl y le dijo, por cuanto desobedeciste a Dios, Dios te ha desechado a ti, ha quitado el reinado de tus manos y se lo ha dado a un prójimo mejor que tú? Oye, no me gustaría estar en los zapatos de Saúl en ese momento. Es como fuerte que después que tú hayas tenido algo, Dios te lo quite y se lo dé a otro. Pero ¿sabe lo bonito de Dios? Que Saúl siguió siendo rey. Y Dios usó a Saúl para preparar a David. Y lo persiguió como por más de 18 años. Y Saúl y David lo que le hacían eran bienes a Saúl. ¿Tenía razón Saúl en perseguir a David? ¿Qué le hizo David a Saúl para que Saúl lo odiara tanto? Y Saúl pensaba dentro de sí que David le había quitado el reino, pero el reino no se lo quitó David. Dios se lo quitó a él por desobediente y se lo dio fue a David. ¿Por qué Saúl no se guindó a piña con Dios? ¿Por qué tuvo que agarrarla con el otro varón que ni sabía lo que Saúl hacía? Ahora vamos allá, que ya estamos casi terminando. En el 16, Samuel unge a David. Vea lo que hace el profeta Samuel. Seguimos en el tema porque estamos hablando del nacimiento de un profeta y cómo se conduce un profeta. Cualquiera diría, o Saúl diría, ese Samuel sí es desleal, se fue tras David. ¿O no? Hay gente a veces que dice, ese varón sí es desleal, tanto que yo lo ayudé, tanto que debería estar al lado mío. Pero es que si yo te desecho, papá, perdiste. Perdiste. Porque el profeta siempre oye la voz de Dios antes que la de los hombres. Y yo estaba en una iglesia allá donde yo estaba y a mí me desecharon, hermano. Ahora que me digan que me vuelva a ir, a ver si yo me voy a ir. Solamente que Dios me diga anda. Pero no creo que Dios vaya a hacer eso. Y me sacaron como lo que ustedes menos se imaginan y todo fue mentira. Vaya y pase por todos esos lugares y me dice, ¿cómo están? Desolados.
Y yo no me alegro, hermano. Solo lo doy como testimonio para que sepa que cuando usted toca a un hijo de Dios, está tocando a Dios. Cuando usted golpea a una oveja, está golpeando a Cristo. Y Dios le dijo a Moisés, por cuando golpeaste a la peña, no entrarás no verás ni lugar. Cuando usted se ensaña con una oveja y agarra el tubo y la agarra, con esa no es suya, le está golpeando a Cristo. Es a Cristo, no es cualquier cosa, porque Cristo habita en mí o no. Usted me golpea a Cristo. Yo lo golpeo a Cristo. Dios una noche me dijo, lo que te ven aquí, hijo, me lo hacen a mí. Y yo, oye, me sentí bien balontonado. Oye, Señor, si es así que me golpeen. Te están golpeando a ti, no a mí solo. Ah, tremendo. Entonces 16 dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl, viéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Ahora, vean, Samuel lloraba a Saúl, ¿sabe por qué? Porque lo amaba. Tenían años trabajando. Igual como cuando uno... Lloré mucho, hermano, y sigo orando por aquel lugar pues, donde yo estaba. Y hay hermanos que yo a veces los veo, hermano, y me da tristeza. Los sigo amando, pues. Y yo quisiera que ellos me dejaran, aunque sea la oportunidad de yo llegar y acercarme, pero andan todo el tiempo como a la defensiva, como que que ellos creen que uno se va a vengar, como que si uno, el amor de Dios no está en uno, y como que si uno lo va a acusar. No, hermano, líbreme Dios a mí de eso. Líbreme el Señor de yo pagarle mal por mal a los que me hicieron mal. No, hermano, si yo puedo hacerle bien, les haría bien. Porque el ladrón juzga por su condición. Cuando la persona es mala, cree que todo el que se le acerca le va a hacer daño. Ahí uno tiene que doblar rodillas. Sí. Y pedirle a Dios que haga a Dios en dinero. Exacto. Pero uno, en verdad, quisiera como que acercarse y como que sacarlos del error, hermano. Pero a veces son difíciles. Y uno, bueno, Señor, no puedo. Pero que no haya mal en nosotros, que no haya rencor, odio, que no haya señalamiento, porque es que lo que el Señor nos está diciendo, que por esa causa nos puede desechar. Dios nos guarde y no nos deseche Dios a ninguno. Gloria a Dios. Pero si Dios nos llega a desechar fue porque nosotros mismos lo buscamos, no fue porque otro le dijo a Dios, deséchalo. No, es porque nuestra actitud y nuestra conducta es la que hace que Dios nos rechace. Gloria a Dios. Y si estamos haciendo algo malo, dejemos de hacerlo y volvámonos a Dios, porque misericordioso es, pero hay que dejar de hacer lo malo. Luego dice el 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré si Saúl lo supiera? Me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra, la vaca de la vacada, y dijo, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está dentro de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya Dios lo había desechado por rey también. Porque el profeta se dejó guiar por la corpulencia y porque era un hombre de guerra. Dijo, este es el ungido de Dios. Y dijo, no, ese no es. Pero era Samuel y Dios hablaba con él. Y así aconteció 3 veces, hermano. Hasta que en el 11, dice en el mismo 16, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió,
siguió. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mira la importancia que tenía David para con sus padres. Dice que estaba cuidando las ovejitas de su papá. No lo tomaban en cuenta mucho y no lo querían quizás ni sus hermanos. Lo menospreciaban. Entonces la Biblia a mí me enseña en Isaías, el profeta dice que de lo más vil escogió Dios para avergonzar a los sabios y de los más débiles para avergonzar a los más fuertes. ¿Qué le quiero decir con esto? Que después que David para los hombres era inferior, el profeta, usado por Dios, le dice a Isaí: mira, este es el menorcito, este es el que quizás ni toman en cuenta, pero hasta que no llegue ese menorcito no nos sentamos a comer. De ser el último, Dios lo puso, y la Biblia dice que el último será primero y los primeros seremos. Aleluya. Entonces, ¿qué vio Dios en David? Que estaba cuidando las ovejas, que peleaba con las ovejas, que peleaba con los lobos, peleaba con los osos, peleaba con quien tuviese que pelear, porque amaba las ovejas. Amén. Para que Dios te pueda poner en un lugar a gobernar, lo primero que Dios tiene que ver en ti y en mí es amor hacia las ovejas. Amén. Gloria a Dios. Hombre o mujer que Dios ponga al frente, si no está pendiente de las ovejas, no lo puso Dios. Santo. ¿Es así o no es así, varón? Gloria a Dios. Que tiene un corazón de pastor, de oveja. Lo que pasa es que, como Saúl, pues voy a llevar el ejemplo de lo que se está hablando. No es que no lo haya puesto Dios, sino que descuida su trabajo en la obediencia que Dios lo ha puesto. Exacto. Pero estamos hablando de que cuando llamaron a Saúl, ¿qué estaba haciendo Saúl? No. Buscando una oveja. Cuando Saúl lo llamaron, fue a buscar ¿qué? Las asnas de quién. De su padre. Lo que pasa es que Dios a veces pone gente que es dura para castigar la maldad de los hombres. Cuando Israel se portaba mal, Dios lo entregaba en manos Del cautiverio. y los ponía en cautiverio. ¿Usted sabe por qué hay iglesias que están en cautiverio? Y Dios ha puesto hombres fieles, porque el pueblo es desobediente. Y Dios dice: ah, sí, no me obedece, le voy a poner un hombre fiero, un hombre despiadado, que los golpee. Y yo lo hablo no aquí, no estoy hablando de aquí, hermano, sino de otros lugares que yo he visto y que yo hablé con el Señor y el Señor me mostraba y me decía, porque el pueblo desechó a un pastor una vez, no voy a decir nombre por ética, había puesto un hombre sin letra, un hombre que era de Dios, y el pueblo lo quitó, hermano. El pueblo quitó a ese hombre y buscaron a otro y pusieron uno que ellos quisieron. Ah, bueno, todavía están llevando palo. Gloria a Dios. Por haber quitado el que Dios había puesto. Eso es en un lugar por allá. Y yo cuando veo a veces los hermanitos, que tengo trato con ellos, me dicen: no, hermano, ¿cómo llevan palo? Yo le digo: ¿pero por qué llevan palo? Y fue cuando ellos dijeron: no, hermano, lo que pasa es que cuando en su tiempo, hace más de 15 años, había un pastor ahí porque murió uno. Y Dios levantó uno de entre ellos y no lo quisieron. Sino que el pueblo se rebeló y lo sacaron, hermano. No era profeta en su propia tierra. Y pusieron el que ellos quisieron. Todavía están llevando palo. Tienen 15 años llevando palo. Por eso es que le digo que no es en todos lados, es igual. Yo no estoy diciendo que sea aquí, yo solamente estoy hablando de lo que está acá y lo que el Señor me trae, que me ha permitido ver en otros lugares. Pues en los años que Dios me ha permitido caminar en sus caminos. Ok, bueno, ya aquí sabemos que Dios unge Dios unge a David por medio de Samuel en secreto. Y luego dice que David mata a Goliat, usted conoce la historia. ¿Verdad que sí? Dios necesitaba sacar del anonimato a David. David y Saúl no se conocían, pero en la diosidad de Dios, como Saúl tenía que entregarle a David, un espíritu venía y atormentaba a Saúl. Y David tenía la presencia de Dios y tocaba el arpa y el demonio lo dejaba. Luego de eso, vemos que David derriba a un gigante que no podía derribar al rey. Humanamente Saúl era el rey,
Pero tenía miedo, el pueblo tenía miedo. Dios prepara un escenario, Dios prepara el escenario, permite que se levante un gigante, que haga escarnio contra el pueblo y separa a David, pero se paró en el nombre de Jehová. Derriba al gigante. ¿Y qué produjo esto? Esto produce que entrara un celo en Saúl. Entonces ya estamos terminando, con esto terminamos, vayámonos al 18, capítulo 18, verso 6. Saúl tiene celos de David. ¿Lo tenemos? Dice así. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que daban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué causó que Saúl le agarrara y a David? Porque Dios lo tomó en cuenta. Que el pueblo empezó a ver el respaldo en David. Amén. Y el pueblo empezó a decir: oye, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y como Saúl sabía que el profeta le había dicho que Dios ya lo había desechado, se le prendieron las alarmas y dijo: nada más no le falta sino que él reine. Digo, este como que es el hombre que me va a suceder a mí. Pero como él tenía un hijo que se llamaba Jonatán, él quería que sucediera Jonatán. Y Jonatán era un hombre valeroso, un hombre del Señor, y se pasó del lado de David. Tanto que el celo de Saúl lo mantuvo un momentico y le montaba trampas a David, que lo mandó a portarle 100 prepucios a los filisteos solo. Y él le trajo 200 y se los puso ahí. Buscaba irritar a David para que David se encolerizara y poder matar a David, pero el espíritu del Señor estaba en David. Dice que David se conducía prudentemente, era sabio en la manera de caminar. Un hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe cómo camina, cuándo camina y por qué camina. Sabe cuando le levantan guerra, por qué le levantan guerra y dónde le montan las trampas. Porque se los dice el Espíritu de Dios. Y mira lo tremendo. David, hermano, habla con Jonatán. Y dice que Saúl era tanta la ira que tenía una lanza en la mano, tanto que deseaba enclavar en la pared Saúl a David. Aleluya. ¿Será que usted no ve cuando una persona le tiene idea a otro? ¿Usted no se da cuenta? Sí. Que usted, si usted está aquí sentado, pasa por el otro lado para ni siquiera darle la mano. Que por más que trata de disimularlo, no puede y aflora. Y dice que lo odio. Y una persona que odia a otro, ¿ve el Espíritu Santo ahí? No. Posible, hermano. ¿Qué quieres decir? Dios es amor. Una gente que diga: yo lo odio. La odio, que tengo rabia. ¿Hay que liberar o hay que liberar? ¿O no? ¿Cómo te digo a ti el que era el de nosotros? ¿Cómo le dijo más? Yo lo odio. Yo lo odio. Y está pastoreando. Y el pastor le dijo a ella: es que yo a él lo odio. Y que Dios tenga misericordia de él. Yo a él lo amo. ¿Y quién está arrepentido? Hermano, pero es que eso hay veces también se transmite. ¿Ah? Eso hay veces se transmite. Claro, exacto, pero no, ¿tú sabes por qué se transmite, hermana? Terminando cerrando. Y esto pusieron a una familia en contra. Porque la cizaña, ¿sabe lo que hace? Va y te visita en secreto y te dice:
aquel. Pero nunca le dice a usted delante de esa persona si eso es verdad o es mentira. Siéntase con esa persona y dígale, siéntase aquí y me dice eso delante de la persona y usted descubrirá quién es cizaña. Porque el diablo trabaja en secreto y trabaja y se mete en las casas a chismear. Cuando la Biblia a mí me dice que si yo veo algo en mi hermano, vaya sola y lo corrija y lo edifique, no que lo destruya. ¿Puede tener a Dios alguien que destruye a otro? No. Que lo calumnia, Gloria a Dios. que le levanta falso testimonio. No puede tener a Dios. Por mi Biblia no lo tiene. Creo que es la misma suya. Ahora, ¿cuándo yo tengo a Dios? Cuando yo tengo el espíritu de la reconciliación y de restauración. Y cuando voy a hacer señalamiento a otro, me pongo yo de aquel lado a ver si a mí me gusta que me injurien. Gloria a Dios. Cuando yo digo que a mí no me gusta que me injurien, Dios dice no injuries a nadie. A mí no me gusta que me calumnien, no calumnies a nadie. Yo quiero que hagan misericordia conmigo, haz misericordia con nosotros. Porque lo que sembrares, eso también se dará. Y la cizaña hace que la otra persona le haga idea al que nada le ha hecho, nunca le ha hecho nada, y usted siente rencor por esa persona, aunque esa persona nunca le haya hecho mal a usted, porque ya se fue contaminada. Y eso lo vivimos con la familia del hermano. Gente que lo que le hicimos fue bien, y cuando vinimos a darnos cuenta, había gente por la espalda hablando y diciendo cuánta barbaridad y cosas locas, y era mentira. Gloria a Dios. Hasta hoy la hermanita todavía sigue pagando precios, ya Dios ha abierto puertas, se ha ido restaurando algunas cosas, pero la cizaña destruyó una bonita relación, porque hay gente que le molesta que usted esté bien. Cuando usted le va bien, la gente le molesta, a la gente le gusta que usted esté bien, pero no mejor que ella. Y eso es lo que causó que Saúl también se levantara contra David, que empezó a oír, que el pueblo empezó a decir verdades. David mató a 10,000, David tiene respaldo de Dios, y esto causó un celo, y los que estaban con Saúl dijeron, vamos a matarlo, hay que desaparecer. Pero ¿quién podrá desaparecer algo que Dios puso? Nadie, hermano. Y lo más tremendo es que la preparación de David después fue en una cueva de Adulán, y en esa cueva donde Dios lo preparó, le mandó fue 400 endeudados, 400 hombres violentos que se convertirían con el tiempo en los mejores guerreros de David. Entonces David tenía un corazón restaurador. Aunque él era perseguido, aunque él estaba herido, tenía capacidad de parte de Dios para restaurar a otro. Usted sabe lo fuerte cuando usted ora para que otro está enfermo, usted está enfermo, y la persona sana, y usted dice, Señor, ¿por qué me usas a mí para sanar a otro? Pero yo estoy enfermo. Y el Señor dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usted tiene todo encima, tiene problemas y viene a buscar consejo, y usted da consejo, y la gente se va lejos, y usted dice, si supieran mi vida, que la tengo vuelta hecho un caos, que tengo problemas por todos lados, que no tengo comida, que me botaron del trabajo, que tengo lucha por allá, y la gente le escribe a usted para que usted les aconseje. Gloria a Y Dios. usted le da consejo, y usted dice, tú sí eres tremendo, Señor. Me usas a mí para aconsejar a otro, y ¿quién me aconseja a mí? Y Dios te consuela. Gloria a Dios. ¿No le ha pasado eso? Entonces, hermano, ya terminamos este libro. Es un poco más profundo, pero creo que está clara la enseñanza. No permitamos que Dios nos deseche. Yo no estoy diciendo que nadie esté desechado, pero cuidémonos de no cometer los errores que cometió Saúl. Saúl representa, lo dije al principio, la carne. No vea al rey, al pastor, al presidente, no. Ve a Saúl como su carne. No le haga caso a Saúl, porque lo va a desechar Dios. Sujete a Saúl, que es su carne, y deje que viva David, que representa al Hijo de Dios, y que reine Cristo, y no que reine usted. Para que nos paremos al final y digamos, como dijo el apóstol Pablo, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que vean en usted a Cristo, que vean en mí a Jesucristo, y que no vean a Jonathan airado, con la cara como que si estuviera mascando limón, que vean a un Jonathan despiadado, un Jonathan echón que mira, sacando pastas de billetes delante del que no tiene,
caminando con los hombros en alto como Saúl, viendo a los demás. No, ese tiene que morir, tiene que estar humilde. El hombre según Dios. Eso es lo que va a dar garantía de que todo lo que emprendamos sea en victoria. Dios les bendiga, les guarde. Si hubo algo, hermano, que le pudo haber, que no estaba en la palabra, o que usted considera que no es así, hermano, no lo tome. Pero si usted considera que lo que hablamos está allí y lo entendió, tómelo. No lo hice para agraviar a nadie, esto también me cayó parte a mí. No se crean que cayó para allá, para acá también cayó, hay algunas heridas por ahí. Lo que pasa es que yo sé disimular muy bien, ¿verdad? Porque cuando me cayó yo disimulé, me reí, sonreí y dije, Dios es conmigo. Pero gloria a Dios, Dios les bendiga, no se les pasa nada.